Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. Carrera 542. Segunda fecha de la temporada sin puntos. 18ª Vuelta de Olavarría. 7 de abril del año 1974. Organizada por la Asociación Corredores Turismo Carretera por el premio Pueblo y Gobierno, en el circuito de Olavarría de 17 kilómetros 450 metros. Debía recorrerse en 2 series de 5 vueltas y la final de 14 vueltas. Segunda carrera sin puntos, la primera había sido el 17 de marzo de aquel mismo año. Manteniéndose vigentes las profundas diferencias entre la CADAD y el grupo de corredores disidentes de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, esta entidad decidió la organización de la segunda competencia del año de la especialidad por cuenta propia. Pese a los múltiples inconvenientes surgidos, pudo finalmente llevarse a cabo con todo éxito. Uno de ellos fue la escasez de nafta, solucionado sobre el final de la semana, con la entrega a cada piloto participante de 60 litros. Otro fue el rumor que circulaba acerca de que el secretario de Deportes había enviado un telegrama a SECA que autorizaba los circuitos instándola a suspender la carrera. Lo cierto de todo esto es que el domingo a las 10:30 el circuito se encontraba bordeado por una gran cantidad de público que hacía mucho tiempo no se veía, y con 36 automóviles en la línea de partida, entre los cuales figuraban todos los de primera línea. 2 series y una final era el sistema utilizado para el espectáculo. Las baterías se encargaron de acercar alguna pauta de la situación a los ávidos ojos que se aprestaban a apreciar los progresos conseguidos en los talleres desde la prueba de 25 de mayo hasta aquel momento. Evidentemente, todo lo ocurrido en aquella oportunidad no podía ser tomado al pie de la letra como verdad, ya que la novedad de la brida obligatoria, luego de las primeras experiencias, iba a ser un replanteo de soluciones. Nos metemos de lleno en la primera serie y la primera comenzaba con una dura lucha entre Pairetti y Osvaldo Bianchi, que terminó cuando el motor de Bianchi no quiso más. En tanto, Carlos Marinkovic se adueñaba entonces de la punta para mantenerla a lo largo de 5 vueltas, seguido en todo momento por el cordobés Gradasi, quien viajaba chupado a su cola. Pairetti quedaba tercero, aunque sin la velocidad suficiente como para terciar en la conversación entre los dos punteros, perjudicando además por la circunstancia de tener que viajar solo. Más atrás, Juan Carlos Iglesias y Pontoriero hacían lo suyo, completando el lote de los rápidos. Lamentablemente, Osvaldo Bianchi y el Laucha Ríos quedaban al costado de la ruta con los motores rotos, postergando la posibilidad de medir con exactitud la mentada velocidad de los autos. Ganaba entonces Carlos Marinkovic con Chevrolet en 27 minutos 1 segundo. Segundo lugar era para Gradasi, tercero Pairetti, cuarto Juan Carlos Iglesias y quinto lugar para José Pontoriero. Luego clasificaban Ricardo Iglesias, Francia Loyoco, Dana Santagati y Pisaturo. El promedio del ganador, 192 kilómetros, 699 metros a la hora. El récord de vuelta para Pirín Gradasi con 5 minutos 21 segundos a un promedio de 195 kilómetros, 701 metros a la hora. Ya en la segunda serie, Traverso demostraba de entrada los progresos obtenidos por Ersek en los últimos días. En la primera vuelta nomás se había distanciado de Rodi Marinkovic por algo más de 6 segundos. Martínez Boero, luego de una mala largada, comenzaba a remar hasta desplazar a Rodi de su posición, dejando las cosas concluidas en lo que a los punteros se refería. Suárez, Moro y Rodríguez completaban el marcador. Ganaba entonces el número 4, Juan María Traverso Confort, 27 minutos 5 segundos. Segundo, Martínez Boero. Tercero, Rodolfo Marinkovic. Cuarto lugar para Héctor Moro y el sexto lugar para los hermanos Suárez. Luego clasificaban Rodríguez, Liceviche, Sáenz, Lepiana, Oreste Argaña de Olavarría, Saint-Germain y Daer. Récord de vuelta, Juan María Traverso en 5 minutos 21 segundos, a un promedio de 195 kilómetros, 154 metros a la hora. Nos metemos en la final, que prometía cualquier cosa, máxime cuando en Olavarría las largadas se hacen de a 3 autos, porque el ancho de la avenida Fortabat lo permite. En la primera fila largaban Traverso, Marinkovic y Gradasi. En la segunda, Martínez Boero, Pairetti y Rodi Marinkovic. Y en la tercera, Juan Carlos Iglesias, Moro y los hermanos Suárez.
pero ni siquiera una vuelta duró la porfía por la punta. Ya en el primer giro, el flaco Traverso se había cortado del resto, mostrando una evidente superioridad mecánica. Marinkovic Grande y Gradasi repetían la maniobra de viajar chupados como en la serie, y Martínez Boero y Rodi Marinkovic hacían fuerza desde atrás, luchando por la segunda posición con Pairetti, que se notaba algo más veloz que en la batería. Llegaba la hora de la debacle mecánica y primero Carlos Marinkovic y luego Rodi y Martínez Boero se iban retrasando, y Chevrolet se quedaba sin representantes en los primeros puestos. Más atrás, los hermanos Suárez y Juan Carlos Iglesia, viajando en trencito durante más de 10 vueltas, trataban de mantener una posición acorde, aunque sin lograrlo, ya que los primeros no cuentan con la velocidad de los de la punta, y los hermanos Iglesias aún no disponían de las nuevas tapas que ya habían estrenado Traverso y Gradasi. Al final de la carrera se podía apreciar que el trabajo de Rodi Marinkovic, luego del retraso, era muy interesante, brigando desde los primeros puestos. En las 3 últimas vueltas lograba desplazar a Ricardo Iglesias, Suárez y Juan Carlos Iglesia, colocándose cuarto, lo que sin duda significaba su mejor actuación en la categoría. En suma, como conclusión, luego de lo visto, extraemos que la superioridad manifestada por Chevrolet en 25 de mayo pasó aparentemente al olvido, y es ahora Ford la que marca nuevamente el paso y con un margen que no deja lugar a dudas. En orden decreciente sigue Chevrolet, aunque aparentando mayor fragilidad. Por su parte, los Dodge progresaban y los Bellavigna han encontrado el buen camino. Los Suárez tenían que seguir trabajando si es que querían estar nuevamente en las posiciones de vanguardia. Todas las condiciones se reúnen alrededor del turismo carretera. Sin embargo, como para que las cosas sigan planteando un grueso interrogante. Es de esperar que el conflicto que la aqueja llegue a su fin. Ahora nada más se impone el diálogo y será necesario que una cantidad de personajes, por las buenas o por las malas, dejen de lado su tosudez por el bien del automovilismo deportivo. A no dudar, en una semana el toro será tomado por las astas y esperemos, decían en aquel momento los periodistas, que como resultado de ello se llegue a un entendimiento saludable. El resultado final de la competencia, la 18ª de Olavarría, ganaba el flaco Traverso en 1 hora 15 minutos 50 segundos para cumplir las 14 vueltas. Segundo Gradasi, tercero Pairetti, cuarto Iglesia, quinto Rodolfo Marinkovic, sexto lugar para los hermanos Suárez, séptimo Ricardo Iglesias, octavo Eduardo Sainz. El promedio del ganador, 193 kilómetros, 233 metros a la hora. El récord de vuelta, también para el flaco, en 5 minutos 20 segundos, a un promedio de 196 kilómetros, 313 metros a la hora. Para esta competencia estaban inscriptos 51 pilotos, entre ellos de Olavarría, Oreste Argaña, con el 24, con el 27, Héctor Omar Francia, con el 35, Eugenio Vicente Calí. En la final clasificaba en el puesto 11 Héctor Francia con una vuelta menos. En el puesto 22 Oreste Argaña, que hacía abandono en la tercera vuelta, y no largaba Omar Pirola. En la primera serie, el puesto 7 era para Héctor Francia y no largaba Eugenio Calí. En la segunda serie, en tanto, era 10º Oreste Argaña y Omar Pirola no registraba paso. 18ª vuelta de Olavarría, 7 de abril del año 1974.